Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Saavedra, soy docente del curso de competencia lingüística. En esta oportunidad vamos a hacer un repaso, mis queridos alumnos, de todas las clases que hemos venido desarrollando ya de esta forma virtual. Este repaso va a estar dirigido para el cuarto grado de primaria y sin mayores preámbulos empecemos con el desarrollo del boletín con relación a lo que viene a ser el repaso. Ya, mis queridos alumnos, muy bien, empecemos. Pregunta número 1 dice: alternativa que presenta hiato. ¿Ya? Alternativa que presenta hiato. Número 1 dice Mauricio. Número 2 dice librería. Número 3 dice la palabra cielo. 4 servilleta y 5 caoba. Recordemos, mis queridos alumnos, en las clases de concurrencia vocálica con relación al diptongo, triptongo y hiato, habíamos establecido de que para poder reconocer si una palabra tiene diptongo, van a contar pues con algunas reglas, ¿verdad? Estas reglas vienen a ser las siguientes. Es la unión de una vocal cerrada más una vocal cerrada. Ojo, pero estas vocales cerradas obligatoriamente tienen que ser diferentes. No pueden ser iguales porque si no sería un hiato simple, ¿ya? Muy bien, esto es como dato importante, mis queridos alumnos. Segunda regla con relación al diptongo. Es la unión de una vocal abierta más una vocal cerrada, o viceversa, puede estar conformada por una vocal cerrada más una vocal abierta. Ya, mis queridos alumnos, cualquiera de esas tres eh, reglas que pueda tener una palabra va a ser catalogada como un diptongo. Quiero agregar además, mis queridos alumnos, que para que sea considerada diptongo es preciso decir de que estas dos vocales, ¿ya? Estas dos vocales van a estar en una sola emisión de voz, ¿ya? Acuérdense que el diptongo viene a ser la pronunciación de dos vocales diferentes en una sola emisión de voz, ¿ya? Mientras que el hiato no, viene a ser dos vocales iguales o diferentes que se van a pronunciar en dos emisiones de voz totalmente diferentes. Ya, mis queridos alumnos, totalmente diferentes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, bajo esos puntos vamos a analizar las siguientes palabras. Mauricio, estamos observando que tiene un diptongo, ¿ya? Porque se unen las vocales A y la U, que es una vocal fuerte más una vocal débil, ¿ya? La letra B dice librería, pero el enunciado me hace referencia a que presente un hiato. En este caso lo vamos a considerar como hiato simple, ¿ya? Porque no hemos hecho nosotros, mis queridos alumnos, no hemos hecho hiato acentual. Pero en esta oportunidad la palabra librería es un hiato, pero un hiato acentual, ¿ya? Muy bien. ¿Por qué? Porque tiene la mayor fuerza de voz o mejor dicho, porque tiene tilde en la I, una vocal cerrada, y va a estar separada de la vocal fuerte que viene a ser la A. Muy bien. Tercera alternativa, la palabra cielo es un diptongo porque está conformado por vocal débil más una vocal abierta en una sola emisión de voz o en una sola sílaba, de servilleta y la palabra caoba. Caoba, ya, acuérdense que una de las reglas para poder reconocer el hiato es que van a contar, primero el hiato simple va a contar o va a estar compuesta por dos vocales abiertas. Claro está que van a estar en dos emisiones de voz totalmente diferentes la una de la otra, o si no van a estar en dos distintas sílabas, ya, o en dos diferentes tipos de sílaba, ya, mis queridos alumnos, no van a estar en una sola sílaba. Los hiatos se van a caracterizar porque cada vocal va a estar separada una de la otra en distintas sílabas. Por lo tanto, la alternativa o la respuesta sería la palabra caoba, ¿ya? Caoba, ¿ya? Muy bien, hay un hiato simple ahí, ¿ya? Muy bien, acuérdense que las reglas del hiato simple son la unión de una vocal abierta más una vocal abierta. Estas vocales abiertas pueden ser iguales o diferentes, y también la unión de dos vocales en una palabra, claro está, la unión de dos vocales débiles, ya, pero iguales.
Y al hacer la separación silábica, mis queridos alumnos, van a estar cada una o cada vocal en distintas sílabas. Así es como lo establece el yato. No pueden estar dos vocales juntas en una sola sílaba. No. Ya, mis queridos alumnos, muy bien. Perfecto. La segunda pregunta dice, ¿es una palabra tetrasilábica o tetrasílaba? Ya lo habíamos establecido, mis queridos alumnos, en clases anteriores, ya de que una palabra tetrasilábica va a estar conformado por cuatro sílabas. Ya, mis queridos alumnos, muy bien. Entonces, vamos a ver o a analizar las siguientes alternativas. Tenemos lapicero, emisor, canal, contexto, ruido, ¿verdad? Lapicero está compuesto por cuatro vocales, mejor dicho, por cuatro sílabas. Lapicero, ¿ya? Está establecido como una palabra tetrasilábica. Vamos a analizar las demás. Emisor, emisor. Está compuesto por tres sílabas. La palabra canal está compuesta por dos, canal. Y la palabra contexto por tres sílabas, contexto. La palabra ruido por dos sílabas. De modo que la que se ajusta a el enunciado de la pregunta es la alternativa A, cuya palabra viene a ser lapicero. Está compuesta por cuatro sílabas. Muy bien, mis queridos alumnos. Pasemos al siguiente ejercicio. Dice, ¿qué concurrencia vocálica presenta la palabra buey? Recordemos que cuando se le denomina concurrencia vocálica estamos hablando de la consecución de vocales en una sola palabra. ¿Por qué no, para ser más claros, en una sola sílaba? Ya, mis queridos alumnos, muy bien. Analicemos la palabra buey. ¿Se podrá dividir o se podrá separar esta palabra? La respuesta es no. Buey es una palabra monosilábica, por así decir, y está compuesta por básicamente dos vocales, pero la Y, la regla me dice que va a ser sustituida por la I latina, ¿ya? Si una palabra termina en Y, va a ser sustituida por I latina para poder determinar si está dentro del rango de una palabra como diptongo o de una palabra establecida por triptongo, ¿ya? Muy bien. Así es que acuérdense que las reglas del triptongo son vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. En efecto, la Y pasaría a ser considerada ya por sonido, ya como I latina. Por lo tanto, buey será un diptongo, mis queridos alumnos, será un yato, será un trisílabo, será un pentasílabo, será un triptongo. Correcto, efectivamente, mis queridos alumnos, ¿ya? La palabra buey, ¿ya? Va a estar conformada por tres vocales, por dos vocales, una consonante, pero esa consonante Y, según las reglas, va a pasar como si fuera I latina. Por lo tanto, es un triptongo. Muy bien, mis queridos alumnos. Pregunta 4 dice, es una palabra aguda que debe tildarse. Recordemos, mis queridos alumnos, que según las reglas de acentuación, las palabras agudas son aquellas que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba, o si no, son aquellas que tienen acento ortográfico en la última sílaba. Pueden llevar acento ortográfico como no pueden llevar, pero lo que sí van a tener es mayor fuerza de voz en la última sílaba. Esa es considerada una palabra aguda. Por lo tanto, el enunciado de la pregunta dice, es una palabra aguda que debe tildarse. A, movilidad. B, cabello. C, aéreo. D, balcón. Y E, la palabra ayúdalo. Muy bien. Movilidad, ya no lleva acento ortográfico. O no debe tildarse, claro está. La palabra cabello tampoco. La palabra aéreo lleva acento ortográfico en la E. Ya, por lo tanto, sería más que todo última, penúltima, antepenúltima, sería una palabra esdrújula. Y el enunciado me pide una aguda con tilde.
Sigamos buscando. La palabra balcón lleva acento en la O. Muy bien, efectivamente. Por el momento esta es la palabra que cumple con el enunciado de la pregunta. Analicemos la palabra ayúdalo. Última, penúltima. Es una esdrújula. Muy bien, la alternativa vendría a ser la palabra balcón, que tiene acento ortográfico en la O. ¿Ya? Recordemos que las palabras agudas tienen mayor fuerza de voz en la última, o si no, tienen acento ortográfico en la última sílaba. Ya, mis queridos alumnos, muy bien. Siguiente ejercicio dice, señala la palabra incorrecta, incorrectamente escrita. ¿Ya? Tenemos la palabra biblioteca, herbívoro, las dos con B, obstáculo, vamos, víbora. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál vendría a ser la respuesta, mis queridos alumnos? Efectivamente, la palabra que está incorrectamente escrita viene a ser la palabra herbívoro porque lo han puesto las dos con B, cuando en realidad se escribe la primera con B y la segunda con V. Correcto, mis queridos alumnos. Pasemos a la siguiente pregunta y dice así: las palabras esdrújulas y sobresdrújulas, espacio, deben tildarse. Habíamos establecido, mis queridos alumnos, con relación a este tema de palabras esdrújulas y sobresdrújulas, que estas palabras siempre y en todo momento se iban a qué cosa, a acentuar, que iban a llevar acento ortográfico, ¿ya? Por lo tanto, observemos las siguientes alternativas que dicen A, nunca, B, siempre, C, jamás, D, a veces, E, raramente. ¿Ya? Muy bien. Entonces la alternativa es B. Muy bien, mis queridos alumnos, las palabras esdrújulas y sobresdrújulas siempre se van a tildar. ¿Ya? Muy bien. Pregunta 7 dice, es una palabra sobresdrújula, entre paréntesis, se han omitido las tildes. Acuérdense, mis queridos alumnos, que las palabras esdrújulas siempre se van a tildar, al igual que la sobresdrújula, pero aparte de ello van a llevar el acento ortográfico en la tras antepenúltima sílaba. Las palabras sobre esdrújula van a llevar acento ortográfico en la tras antepenúltima. Analicemos las alternativas. Dice década, lácteo, orden, caótico, cocínaselo. Muy bien, hemos visto que la mayoría de todas estas palabras son esdrújulas y la palabra orden no lleva acento ortográfico, pero sí tiene mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, es considerado como una palabra grave. Por lo tanto, la respuesta vendría a ser la palabra cocínaselo, ¿ya? Hacemos el conteo, última, penúltima, antepenúltima y tras antepenúltima sílaba, ¿ya? Muy bien, por lo tanto es considerado como una palabra sobresdrújula, mis queridos alumnos, la palabra cocínaselo. ¿Ya? Muy bien. Siguiente ejercicio dice, marca la palabra correctamente escrita. Bicolor, ¿ya? Con B, bicho, con B, no, vidrio, con B, recibir, ¿ya? Con V, eh, bajabas, la primera con B, la segunda con V, busto con V. Muy bien, efectivamente, mis queridos alumnos, la palabra que está correctamente escrita es la palabra bicolor. ¿Ya? Marquemos ahí la palabra bicolor. Pregunta número 9 dice, alternativa que presenta diptongo. Acuérdense que los diptongos es la unión de dos vocales en una sola emisión de voz. Las reglas son vocal cerrada más vocal cerrada, estas deben de ser diferentes. Vocal abierta más vocal cerrada o vocal cerrada más vocal abierta. Ya, mis queridos alumnos, esa es la regla para poder reconocer los diptongos. Analicemos. Alcohol. Muy bien. Encontramos dos, ¿qué cosa? Dos vocales, ¿qué cosa? Abiertas en esta palabra. Por lo tanto, si encuentro dos vocales abiertas, se van a tener que separar. Por lo tanto, se produciría un hiato. Por lo tanto, no vendría a ser la respuesta. Sobrino, ya no posee ni diptongo, ni triptongo, ni hiato. Cuento es un diptongo porque es la unión de una vocal débil con una vocal abierta. Cuento, ya está establecido por dos sílabas.
La palabra Paraguay, ya, Paraguay está conformada por la U, la A y la Y. Esta Y pasa a ser I latina, por lo tanto sería, ¿qué cosa? Un triptongo en una sola emisión de voz, en una sola sílaba. La palabra toalla, muy bien, es conocido como que, como un yato simple, ¿ya? Muy bien, por lo tanto la alternativa viene a ser, ¿qué cosa? Cuento, porque la pregunta o el enunciado me dice, marque la alternativa que presenta diptongo. Y la palabra cuento posee diptongo. Muy bien, pregunta número 10 dice, es una palabra pentasílaba. Recordemos que las palabras pentasílabas, mis queridos alumnos, están conformados por 5 sílabas. Analicemos. A, R, O, ¿verdad? Está conformado por 4 sílabas, es un tetrasílabo. La palabra cardiología, cardiología, ¿ya? Muy bien, está compuesta por 2, 4, 5 sílabas, por el momento es la respuesta. Perú por 2, cartera por 3, mar por 1. Muy bien, mis queridos alumnos, la respuesta vendría a ser cardiología, ¿ya? Muy bien, perfecto. Acuérdense que cuando encontramos en una palabra la unión de una vocal débil y una vocal abierta, ¿ya? Estas obligatoriamente tienen que estar en una sola sílaba, ¿ya, mis queridos alumnos? Eso es como regla general y le va a ayudar de mucho, ya de mucho para poder hacer una correcta separación silábica. Muy bien. Número 11 dice, se escribe con espacio después de la letra, espacio, ejemplo, ambiguo, hombre, hembra. ¿Ya? Analicemos los ejemplos. Hay una M y hay una B. En todos los ejemplos está siempre una M y una B. Por lo tanto, vamos a analizar dentro de las alternativas, mis queridos alumnos, si encontramos una B y una M. ¿Ya? La alternativa A dice LM, la alternativa B dice BP, la alternativa C BM, de V dice N y la última dice P-M. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta vendría a ser la letra C. Se escribe con B después de la letra o la consonante M. ¿Ya? Muy bien. Siguiente regla me dice, no presenta concurrencia vocálica. Acuérdense que las concurrencias vocálicas van a estar siempre establecidas por vocales consecutivas. Ya puede ser un triptongo, un diptongo, ya. Pero lo que va a estar difícil es que se encuentre un hiato como concurrencia vocálica. Eso es como dato, mis queridos alumnos, ya. Por ejemplo, la palabra quiere. Observamos que sí hay concurrencia vocálica porque se encuentra la I y la E, ya. Muy bien. Quiere. Y está en una sola sílaba por ser diptongo. La palabra buey. La U y la E hay una secuencia vocálica, muy bien. Si se produce, si se establece. Por lo tanto, es un triptongo. La palabra caos. Caos. No hay una concurrencia vocálica, mis queridos alumnos. ¿Ya? Se produce un hiato. Y al producirse ese hiato hay una separación entre estas dos vocales que son fuertes o abiertas. ¿Ya? Por lo tanto, no hay una concurrencia vocálica ahí. La alternativa viene a ser la alternativa C, conocida como la palabra caos. 13 dice, señala la palabra que debe escribirse con V. Contribuir, hambre, bisnieto, longevo, amabilidad. Muy bien, mis queridos alumnos. La alternativa es la letra D, longevo. ¿Ya? Esa palabra se escribe con V al final. 14 nos dice, es una palabra aguda que debe tildarse y entre paréntesis ponen se han omitido las tildes, ¿ya? Se han omitido las tildes. Alternativa A, acusar, B, callar, C, oración, D, finalidad, E, genial. Analicemos. Efectivamente, mis queridos alumnos, muy bien. A eso yo le llamo estar comprometido con la clase. La alternativa es la C,
cuya palabra vendría a ser oración. Acento en la O, acento ortográfico en la O, muy bien, y por llevar acento ortográfico en la última sílaba es considerada como una palabra aguda, ¿ya? Muy bien. Ejercicio 15 dice, el triptongo es la unión de tres vocales en una misma sílaba. Esa es la respuesta, mis queridos alumnos, ¿ya? El espacio es la unión de tres vocales en una misma sílaba, ¿ya? Ojo, estoy hablando de vocales, no de sílabas, ¿ya? Si estuviese hablando de sílabas, mis queridos alumnos, diría que se trata de un trisílabo, ¿ya? Pero no, estoy haciendo referencia a tres vocales, no a tres sílabas. Por lo tanto, si una palabra está compuesta por tres vocales, ¿ya? Va a ser considerada como un triptongo, ¿ya? Ojo, pero tienen que estar en una sola sílaba esas tres, ¿ya, mis queridos alumnos? Eso es como dato. Por último, no por último, aún nos faltan 4 ejercicios más. Dice, señala la palabra que no debe tildarse. Señala la palabra que no debe tildarse. Alternativa A, cárcel. B, triángulo. C, natación. D, ángel. Y por último dice celular. Muy bien, mis queridos alumnos, sabemos que por reglas generales, ya la palabra cárcel lleva acento ortográfico en la penúltima sílaba, ya. La palabra triángulo lleva acento ortográfico en la A. Natación es una palabra aguda y lleva acento ortográfico en la O. La palabra ángel lleva acento ortográfico en la A. La única que no llevaría acento ortográfico vendría a ser la palabra celular. ¿Ya? Muy bien. Efectivamente, la alternativa o la respuesta viene a ser la letra E. Tenemos lo siguiente. Marca la oración que presenta errores. A. José nadaba muy contento. B. La víbora me mordió ayer. C. Vanessa me envió la invitación ayer. Invitación lo han escrito con B. Bueno, dice acá, me señalaba con el dedo la salida. Anduvo caminando por el parque. Efectivamente, mis queridos alumnos, la respuesta es la alternativa C, que dice, Vanessa me envió la invitación, ¿ya? La regla me dice que después de una consonante N, vamos a emplear, ¿qué cosa? La V, ¿ya? Y acá lo han puesto con B. Por lo tanto, ya esa es la alternativa que presenta, ¿qué cosa? Un error, ¿ya? La respuesta es la letra C. Perfecto. Siguiente alternativa dice, no es palabra aguda, no es palabra aguda. Se han omitido las tildes. Tenemos los siguientes ejercicios. Mental, canción, ilusión, melón, árbol. Sabemos que la palabra canción tiene acento ortográfico en la O. Ya es una palabra aguda. ¿Ya? Pero acá me dicen en el enunciado, en la pregunta, no es palabra aguda, por lo tanto se han emitido las tildes, ¿ya? Muy bien, entonces no podría ser la palabra canción porque me está diciendo, me está pidiendo que encuentre la palabra que no es aguda, ¿ya? Mental es una palabra aguda porque tiene acento prosódico en la sílaba tal, ¿ya? Veamos. La palabra ilusión, lo mismo, acento ortográfico en la O. Melón, acento ortográfico en la O. Y la palabra árbol lleva acento ortográfico en la sílaba ar. Por lo tanto, esa vendría a ser la alternativa, puesto que es una palabra grave y no una palabra aguda. Ya, mis queridos alumnos, muy bien. Pregunta número 19 dice, dibujé con lápiz un pequeño árbol en mi cuaderno. ¿Cuántas palabras graves encontramos? Muy bien,
vamos a analizar el enunciado. ¿Cuántas palabras graves? Ojo, tenemos la palabra dibujé. Esta vendría a ser una palabra aguda, ¿ya? Lápiz lleva acento ortográfico en la A, ¿ya? Por lo tanto, es una palabra grave. Tenemos una, ¿ya? Dibujé un lápiz, es una. Un pequeño, la palabra pequeño lleva acento, o no acento, lleva mayor fuerza de voz en la sílaba que, y por lo tanto, si lleva acento, o mejor dicho, fuerza de voz en la última o en la penúltima, que viene a ser la que, entonces es considerado como grave. Ya tenemos dos palabras graves. Árbol es una tercera palabra que es considerada como grave. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa C. Cuenta con tres palabras graves en la oración. Ya, mis queridos alumnos, muy bien. Y por último tenemos el siguiente ejercicio que dice: señala la palabra incorrectamente escrita. Ya, muy bien. Tenemos la palabra temblor, la palabra sílaba, la palabra insectívora. Le han puesto acento ortográfico en la I y con B. La palabra víbora, la primera con V, la segunda con B. La palabra envuelto con V, ya está correcto. Muy bien, la alternativa correcta, mis queridos alumnos, ya mejor dicho, la alternativa incorrectamente escrita sería la C, que dice insectívora, ya que la palabra insectívora, acuérdense que las terminaciones ívoras son con V, ¿ya? A excepción de víbora, claro está, deberían de escribirse con V y acá lo han puesto con B. Por lo tanto, la respuesta es insectívora, está mal escrito. Muy bien, mis queridos alumnos, esto ha sido todo el repaso con relación a la primera unidad. Ya, mis queridos alumnos, por favor, les digo, les hago hincapié, los exhorto a que por favor estudien ya los temas que hemos venido desarrollando durante la primera unidad, porque lo vamos ya a entrar a lo que viene a ser la fase de exámenes bimestrales, ojo, bimestrales, ya. De modo de que les voy a pedir por favor de que estudien mucho, aprendan a diferenciar con los tipos, con los tips que les doy, con los datos, las palabras agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas, así como aquellas palabras también que poseen diptongo, triptongo, hiato. Hay que reconocerlas bien, ya mis queridos alumnos, con las reglas que yo les estoy mandando en las diapositivas. Ya mis queridos alumnos, muy bien. Otro punto que quiero recalcar es que por favor copien esta clase en sus cuadernos. Asimismo decirle de que por favor me manden con un plazo de hasta el día sábado, porque esto ya se lo vengo repitiendo de hace semanas atrás, prácticamente desde que iniciamos las clases virtuales, de que por favor tengan sus cuadernos al día, que vamos a revisar. Y bueno, el día ha llegado, tenemos plazo o tienen plazo, mis queridos alumnos, para que manden la foto ya de todos los temas ya del cuaderno que hemos realizado durante la primera unidad hasta el día sábado, claro, con un plazo de hasta las 6 de la tarde, ya como mucho, a lo máximo. Sábado 6 de la tarde ya se cierra la revisión de cuadernos vía virtual. Ya no olviden por favor de tomarle foto a todas las clases que hemos estado desarrollando, porque es importante para que tengan su nota de cuaderno. Ya mis queridos alumnos, y esto no es reciente, esto ya se lo vengo diciendo desde que prácticamente empezamos las clases virtuales sin plataforma, incluso ya por diapositivas. Ya siempre les he dicho de que por favor tengan todas las clases plasmadas en su cuaderno, que se va a hacer una revisión. Bueno, el día ha llegado, así es que el plazo máximo para que me manden la foto de todas las clases que hemos venido desarrollando de forma virtual va a ser el día sábado hasta las 6 de la tarde. Ya mis queridos alumnos, muy bien, sin más que decirle, me despido, cuídense mucho, por favor, no estén saliendo
lávense bastante las manos, colaboren en casa, ayuden a sus padres, a sus familiares, a sus hermanos, compartan también ese momento familiar que es muy importante para fortalecer el vínculo familiar que es lo más importante. Ya mis queridos alumnos, bueno, sin más que decirles, me despido y conmigo ya será hasta la siguiente semana que vienen a hacer los exámenes. Muchas gracias, chao.